Atención de las personas adultas mayores, les trajimos una presentación que vamos a dejar aquí con el senador Monreal, a quien saludo, disculpe, es que había mucho tráfico, muchas gracias. Plantearles, los adultos mayores, en el marco legal que tenemos en el país, se plantean a partir de distintas edades, 60 años, la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y tienen un esquema de atención por el INAPAM con algunos servicios. El programa de la pensión del adulto mayor de la administración anterior se plantea de 65 años en términos generales y el Coneval habla de adultos mayores de 65 años. El programa se había denominado de 65 años y más, pero en realidad venía operando de 68, porque eran solamente 22,000 adultos mayores que tenían este beneficio de esta edad de 65 a 67. Si le avanzan, por favor. Aquí tenemos una gráfica muy sencilla de cómo va a ser la evolución de los adultos mayores como población y vemos que hacia el final del sexenio tendremos 11 millones de adultos mayores de esta edad. Si podríamos avanzar, de tal manera que, como ustedes saben, el tema de la pensión contributiva, es decir, aquellas pensiones que son resultado del trabajo de las personas a lo largo de su vida, tienen una pensión derivada de este esfuerzo, y es la pensión contributiva, y la nuestra es la pensión no contributiva. De tal manera que el programa, hasta el 2018, manejaba 5 millones de beneficiarios que venían recibiendo el monto de 560 pesos mensuales. ¿Sí avanzamos? Gracias. En este programa, la universalidad es muy importante. La pensión de los adultos mayores es uno de los dos programas de carácter universal del gobierno del licenciado López Obrador. La población potencial es de 8,5 millones de adultos mayores de 65 años para quienes son población indígena y de 68 años para quienes son población no indígena. De tal manera que la población potencial y la población objetivo es el mismo número. El monto bimestral, como ustedes conocen, son 2,550 bimestrales. Básicamente, este esquema bimestral nos permite organizar a la administración pública de manera más eficiente para hacer los pagos. 2,550 pesos bimestrales. El presupuesto anual que requerimos es de 131,000 millones de pesos. Ustedes, bueno, la Cámara de Diputados tuvo a bien colocarnos 100,000 millones de pesos. No todos los adultos mayores están desde el primer día, entonces vamos haciendo una administración del presupuesto, pero el presidente nos ha instruido que independientemente de los 100,000 millones que tenemos destinados, avancemos cuan más rápido se pueda para que los adultos mayores tengan la totalidad, su pensión de manera inmediata en este bimestre. La universalidad, como les comentaba, va en dos sentidos: para la población indígena de 65 años y más, y para la población no indígena 68. 65 para población indígena por las grandes brechas de desigualdad histórica en este país hacia esta población, por eso tenemos dos esquemas de universalidad. Adelante. En términos generales, esta es la cuantificación de los 8,5 millones de adultos mayores a los que vamos a dirigir esta pensión. Actualmente hay de 65 años y más, hay 10,3 millones de adultos mayores, de 68 años y más hay 8,1. La población indígena entre 65 y 67 representa cerca de 230,000 adultos mayores y la población no indígena de este sector 1,7. Dentro de este sector de 65 a 67 hay población que actualmente tiene la pensión, que no es de la población indígena, y se le va a respetar su programa.
Quien ya lo tenía, lo seguirá teniendo, con los montos duplicados como se ha manifestado. De esta manera se construyó la meta que estamos planteando. Adelante. Bueno, no se ve ahí muy claro, a ustedes sí lo ven mejor, pero bueno, ya tenemos los datos muy presentes. Actualmente tenemos un padrón activo de 5 millones de adultos mayores, los cuales 2,5 millones reciben su apoyo a través de una transferencia electrónica. Esta transferencia electrónica regularmente se hacía el 28 de febrero en el primer bimestre, pero el presidente instruyó que se hiciera en el mes de enero y desde el 15 de enero 2,5 millones de adultos mayores tienen ya su pensión depositada en su cuenta bancaria. 2,5 millones adicionales se está realizando el pago bajo un esquema supervisado, que son las localidades rurales e indígenas donde no hay banco y donde es muy difícil que el adulto mayor se traslade 10, 20, 30 kilómetros al banco a cobrar su pensión. De tal manera que en este momento que está en diseño y construcción el Banco del Bienestar, le estamos acercando los recursos a las localidades bajo un esquema supervisado. Ese esquema es de 2,5 millones de adultos mayores que también estarán en el proceso de bancarización para que todos y cada uno tengan su tarjeta de manera evolutiva en medida que haya los bancos cerca de las localidades. Estamos integrando, como ustedes saben, a la política federal la política de la Ciudad de México, la política social de la Ciudad de México, y estamos integrando a 317,000 adultos mayores de la ciudad que tienen el programa en la ciudad y lo tendrán a través de la administración del gobierno federal. También estamos integrando a los pensionarios, es decir, al IMSS, al ISSSTE, a Pemex y a las Fuerzas Armadas principalmente. Hay otros sistemas de seguridad social, inclusive de los estados, pero estos son los más grandes. En el caso del Seguro Social, su padrón de pensionados superior a 68 años y más es de 2 millones. 500,000 ya están en el padrón actual porque las pensiones inferiores a 1,080 pesos ingresaban al programa, de tal manera que 500,000 de ellos ya estaba incluido en el PAM, como se le conoce, Programa de Adultos Mayores. Vamos a integrar 1,464,000 pensionados del IMSS a este esquema de la pensión no contributiva. Ya iniciamos este proceso, de hecho mañana damos un informe con el presidente en la mañana del avance del programa de incorporación de quienes hoy tienen pensión. Como ustedes saben, al ser universal, no importa si tienen pensión contributiva, si son ricos, si son pobres, si viven en el campo o la ciudad, es universal y es para todos. ¿Por qué lo estamos haciendo a través de las pensionarias? Porque ya hay una bancarización. Ellos ya reciben en su cuenta de banco un depósito, de tal manera que es más rápido. Y lo que el presidente quiere es que de manera inmediata, en este primer bimestre, alcancemos a los 8,5 millones de adultos mayores. En el caso de ISSSTE, estamos llegando a los 300,000, casi ya concluimos. En Pemex, 45,000 y las Fuerzas Armadas, 30,000. De tal manera que estamos ya llegando a un número importante. El Censo del Bienestar. El Censo del Bienestar ha registrado a 5 millones de adultos mayores. Muchos de ellos ya están en el PAM, de tal manera que se hace todo un ejercicio de cruces de padrones para tener un padrón único y estaremos llegando en este bimestre, al final de febrero. Tengo confianza en ello por lo que estamos realizando de estrategias, de llegar casi a la totalidad de la población objetivo, lo cual sería inédito para un programa de esta dimensión, pero el ímpetu y el apoyo que hemos recibido del presidente para tener el apoyo de las dependencias, para tener los convenios y transferirnos la información ha sido fundamental, de tal manera que
creo que podríamos dar buenas noticias hacia el final del mes de febrero. Si le 8,5 millones es la meta, la población objetivo. Adelante. Si quieren, pero miren esta gráfica, no me detengo mucho en ella, es el monto, la línea azul, el monto que el gobierno federal de la administración anterior venía dando, y en la línea en rojo el monto que daba la Ciudad de México, que es el monto por el cual el criterio por el cual estamos trabajando, que es la mitad de la unidad de medida. Adelante. Aquí es muy importante mencionarles lo siguiente. ¿Por qué 1,275? ¿Por qué no 560? Cuando hay un cuestionamiento a que la política de bienestar del presidente es una política de dádivas, es un cuestionamiento infundado. Nosotros construimos el diseño de un monto porque estamos intentando tener un ingreso básico para los adultos mayores. La línea de bienestar mínima está en 1,085 pesos. La línea de bienestar es aquello que, el monto que alcanzamos a tener para comprar una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria. La mínima es solo la canasta alimentaria y está en 1,085 pesos, entre 1,085 y 1,536, porque la de 1,085 es para la zona rural y la de 1,500 es para la zona urbana. De tal manera que buscamos el punto medio, que es la mitad de la UMA, para tasar el monto que se entregaría a los adultos mayores. Entonces, no es solamente una cantidad, podríamos darle a todos los adultos mayores o a toda la población, darles 10 pesos. Eso sí es una dádiva. La construcción de qué montos vamos a entregar a la población es la idea de encaminarnos a un ingreso básico para la población, sobre todo poblaciones que tienen una condición vulnerable. De tal manera que el monto, en este caso, importa no solo por el monto, sino porque tiene esa construcción de política pública que nos ayude a combatir la pobreza seriamente. Sí, se ha invertido mucho en ello, pero en montos que no resuelven, en términos generales, la vida de la gente. El monto es la mitad de un ingreso básico, que es la línea de bienestar, que se actualiza cada mes, también hay que decirlo, pero es muy importante porque parece ya un hecho natural que el monto se duplicó y es un esfuerzo económico muy importante para el gobierno de México. Adelante. Y bueno, este es un mapa que refleja dónde viven los adultos mayores, porque de ahí también tendremos que desplegar otras políticas. En 112 municipios vive el 50% de la población adulta mayor, como pasa en todos los esquemas de población, porque vivimos los más en la ciudad y los menos en el campo. Pero en 112 municipios hay que poner mucha atención en todo, pues, pero principalmente en 112 municipios donde viven la mitad de los adultos mayores, y como vemos, aquí pasa algo muy importante. En el 50% restante son 2,346 municipios, y es lo que más se ha abandonado, lo que está